Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Frankie Rocher, osteópata, y bueno, estamos aquí hoy en la Escuela Innova, en el congreso que estamos haciendo en la Escuela Innova, y queremos hacer un debate que, bueno, seguro os va a aportar muchísimo y está muy en auge ahora, y es hablar de todo lo que está aportando y aporta la ciencia al mundo de la osteopatía. Y para ello, bueno, tenemos aquí a tres invitados. Bueno, vamos a darles paso y que se presenten. Tenemos a Pablo, profesor Pablo Fuster, profe de Innova. Pablo, ¿qué tal? Hola, muy buenas. ¿Sí? Muchas gracias por invitarme. ¿Qué les dirías a la gente que nos escucha para que te conozcan en dos líneas? Sí, nada, soy fisio y osteópata. Estudié la primera promoción de la Escuela de Innova en Valencia y llevo 5 años dando clase con ellos. Mm, Y, y nada, me dedico al mundo del deporte y nada, ahora me he aventurado con el mundo de la ciencia y sí, estamos ahí invirtiendo tiempo y a ver qué pasa, a ver qué sale. doy fe de ello que Pablo está ahí muy metido últimamente con las investigaciones. Tenemos también a Gerard Álvarez. Gerard, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por invitarme al debate. ¿Qué De tal tú? nada. Y por venir, yo bien. Bueno, Gerard, en Barcelona estás, ¿verdad, Gerard? Sí, Sí. en Barcelona, igual que Pablo, soy fisio, osteópata. Aparte, yo estudié en Barcelona, en la EOB, y luego hice un máster de investigación clínica en la Universidad Autónoma de Barcelona y Ujú, estoy doctorando en lo mismo, en metodología de la investigación en la Universidad Autónoma. Y bueno, bueno, combinar un poco la parte clínica, la parte docente y últimamente, y cuando digo últimamente, digo en los últimos 5 o 6 años, ajá, bastante metido en los temas de investigación e sí, intentando aportar esa parte también al mundo osteopático del qué- país. muy bien. Gracias, Gerard. Nada. Y tenemos a Lluís Sorta también. Lluís, ¿qué tal? Desde Mallorca, ¿cómo estás? A ver si nos escucha. Hola, ¿qué Sí, tal? Desde el norte de la isla, muy bien. desde Lluís, Mallorca, las islas. ¿Cómo estáis? muy bien, aquí reunidos para, bueno, cuéntanos un poquito de ti. Lluís, seguro que ya muchos te conocen, pero vamos, para los que no te conocen. Bueno, no lo sé. Yo, yo me veo también como Gerard en la Mm, de hecho técnicamente nos graduamos el mismo día y a la misma hora, prácticamente. Sí, es un caso especial. Otro ya lo ve, trabajo como gerente en el Registro de Osteópatas de España y soy vicepresidente de la Federación Española también. Y ajá, desde hace un tiempo también estoy en un comité internacional en la Federación Europea, también en temas de la investigación. qué bueno. Muy bien, chicos, pues una vez presentados, empecemos a hablar, ¿vale? ¿Por qué es importante la evidencia científica hoy en día en la osteopatía? ¿Por qué cada vez estamos hablando más de ello y pensáis que ha de tomar cada vez más importancia en el mundo osteopático? ¿Quién quiere romper el hielo? Venga, va, Mira, yo si Pablo, queréis que lo voy te a veo. romper con Va, algo. va. Ah, Luis, va, venga, Luis. No, yo si queréis lo voy a romper con algo un poquito. No sé, yo creo que las imágenes son mejor que nada. A cualquier persona de más de 30 años, si Sí, tú le preguntas por Nokia o si tú le preguntas por Kodak, seguramente en su momento eran empresas punteras número uno conocidas en todo el mundo y que controlaban el mercado 100%. ¿Eh? sí. ¿Dónde están hoy? ¿Dónde están hoy? Pues seguramente la osteopatía, si no da un campo, si no da un avance claro hacia la evidencia, hacia el mundo científico, según qué camino. Eso no quiere decir dejarlo de lado todo, ni perder la filosofía, ni nada de eso, pero si no avanza siguiendo claramente el camino de la ciencia, es posible que la osteopatía le pueda pasar algo parecido a lo que le pasó a Kodak o a lo que le pasó a Nokia y que era totalmente inesperado hace 10 años. Muy bien. ¿Queréis comentar algo, Gerard? Pablo. Bueno, yo voy a dar una explicación más mundana, en el sentido de que
más que para hacerlo, para no desaparecer o para, digamos, no lograr el estatus que queremos, para mí simplemente es la oportunidad de añadir al conocimiento que hemos ido teniendo durante todos estos años otro tipo de conocimiento que tiene muchísimo valor y que es de una índole distinta, que es el conocimiento científico, y que aporta grandes beneficios y es una herramienta clínica de primer orden para obtener mejores resultados clínicos. O sea, para mí es un añadido para poder ser mejores clínicos. Es decir, se trata de incorporar el conocimiento que nos da la investigación científica al conocimiento que tenemos a partir de otras fuentes. Y es verdad que tiene implicaciones en relación a la continuidad de la profesión en el país, pero creo que este debería ser un objetivo más secundario. Yo creo que el primero debería ser un objetivo puramente clínico y de mejora terapéutica de nuestras intervenciones. Es lo que yo creo. Gracias, Gerard. Pablo, ¿quieres añadir algo? Sí, no, yo estoy de acuerdo con Gerard y Luis. Al final, no sé, un poco por mi experiencia personal, lo que yo he vivido es un poco a nivel clínico, pero también a nivel un poco de autoestima, ¿no? Porque al final lo que estamos haciendo en osteopatía es un poco, tradicionalmente es un poco más creencia. Y muchas veces los osteópatas y los estudiantes tenemos muchas crisis de fe. Entonces, de fe de lo que hacemos. Entonces, muchas veces con la ciencia es como que nos da mucha seguridad a la hora de trabajar. Y creo que es necesario. O sea, yo no me imagino, por ejemplo, a un médico recetando un fármaco que no se haya estudiado previamente o que no sea seguro del todo. Es decir, en cuanto a formación, en la escuela de medicina me refiero, no en cuanto a un clínico. Entonces, creo que un poco las bases de la osteopatía tradicionalmente nos han servido siempre, pero creo que debemos un poco argumentar también lo que hacemos a toda la comunidad científica y poder hablar entre nosotros. Un poquito por lo que estáis diciendo, parece que es una manera también de estar en contacto, ¿no?, con el mundo científico como osteópatas, ¿no? Y estar inmersos en ese mundo también, ¿no? Y en relación con él y aprender de él también. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Qué le diríais seguro que hay gente escuchándonos, ¿no? Y es posible que haya gente de escuelas también, ¿no? ¿Cómo podríamos incluir este estudio científico, conocimiento científico hoy en día en las escuelas de osteopatía? Hombre, yo es que directamente, ya para mí, claramente, Sí. ya no debería ser ni motivo de cuestión. O sea, hoy por hoy, yo creo que hay evidencia suficiente de la necesidad de evidencia, aunque pueda parecer una redundancia. Como decía, de entrada claramente de cara a abordaje clínico. Es una herramienta que la acabará tomando el estudiante y el estudiante las tiene que acabar tomando como profesional bien informado. Luego, sin evidencia, sin implementación de la evidencia, sin desarrollo de la evidencia, y eso empieza a nivel de las escuelas, difícilmente el profesional ya en la calle, viendo pacientes en la vida real, va a poder tomar decisiones informadas en la misma. Y parece claro que eso es necesario hoy en día. Pero chicos, me gustaría que para escuelas que nos estén, o directores o profesionales que estén dudando mucho, ¿no? Porque que les aportéis algo para que puedan interesarse en ese estudio científico. Lo fundamental, Frankie, lo fundamental para mí es formar al profesorado, ¿vale? Formar al profesorado. Sí, porque ninguno de nosotros, ni tan siquiera los tres que aquí ahora nos reunís en ese debate, hemos recibido ese tipo de formación en los estudios de osteopatía. O, bueno, siempre todos tienen la asignatura de metodología, ¿no? Pero perdona, hablas del profesorado, no del alumno. Primero el profesorado. Primero hay que formar al profesorado. O sea, tú no puedes esperar que el alumno tenga una manera de pensar distinta si el que le enseña no le enseña de esa manera. Y nadie de nosotros estamos en un cambio generacional en este sentido
y eso solo pasará a partir de que los profesores enseñen de una manera informada en la evidencia. Y eso no significa que tú solo tengas que enseñar lo que está demostrado, lo que no está demostrado. Lo que quiere decir es que en tus explicaciones, aparte de tu experiencia, aparte de tu conocimiento, aparte del conocimiento que hemos heredado a través de nuestros maestros, también hay que enseñar al alumno que a todo eso se le puede sumar el conocimiento que obtenemos de la literatura científica. Y si el alumno va viendo que su profesor referencia las cosas que dice o toma algún artículo como ejemplo y que hace un buen equilibrio entre todos estos tipos de información diferentes, iremos educando poco a poco a los alumnos en otra manera de aprender osteopatía, en una manera más contemporánea de aprender osteopatía. Lo que no se conseguirá nunca es a partir únicamente de la asignatura de metodología de la evidencia o de la asignatura para hacer la tesina, porque eso acaba siendo un trámite para sacarse de encima un título y tal como se aprende, te diría que en menos de un mes se olvida. Entonces, para mí, la clave está en intentar formar a los educadores. Y si es así, se irá integrando poco a poco. Es un proceso que le tenemos que dar un poco de tiempo. No tenemos esta tradición hasta ahora. Venimos de otro modelo de pedagógico. Por lo tanto, poco a poco, con este tipo de cosas que estamos haciendo hoy y haciendo charlas a los profesores, poco a poco iremos cambiando esto. Pero lo importante es enseñar a los enseñantes. Enseñar a los enseñantes. Muy bien. ¿Algo más importante pensáis vosotros, los demás? Luis. Mira, históricamente... Luis, que te escuchamos. Si me permite, las nunca han sido una prioridad. Perdona, Luis, ¿Me es que oís? no te hemos escuchado lo primero. Ahora sí. Sí, decía que históricamente la investigación o desarrollar actividades investigadoras no han sido una prioridad de nuestra profesión. Esta es una realidad. Es motivo de discusión y a veces se practica de una manera casi podríamos decir ambivalente. El desarrollo de la profesión se ha basado siempre desde la transmisión oral de conocimiento, del maestro al alumno. El poseedor del saber transmitía aquello de manera oral y aquello prácticamente ni se discutía, que ese es otro elemento crítico a nivel de la profesión. En general se ha criticado poco y criticar es crecer de alguna manera, ¿eh? Plantearse las cosas, perdona, Luis, te permite avanzar desde esas mismas cosas. Luis, ¿Sí? se ha criticado al que enseñaba, ¿te refieres? Yo que ha habido poco pensamiento crítico. No, que ha habido poco pensamiento crítico. Pensamiento crítico es una de las bases de la ciencia, ¿eh? Tener la capacidad de manera crítica plantearte lo que te están enseñando es una base fundamental para poder avanzar, porque si no al final acaba ser un tema de creencias. Tú me dices algo, no me lo puedes demostrar, yo me lo creo y aquello continúa in eternum hasta que alguien aquello lo plantea. Hasta que alguien plantea la crítica como algo positivo hacia el avance. Siempre he enviado poco las cosas. Ha habido grandes días. Hoy hay evidencia que pone en duda algunos de los planteamientos principales, incluso hasta los principios osteopáticos, por ejemplo, o los modelos que tanto hemos hablado de ellos, ¿no? Los 5 famosos modelos que los encontramos en la norma europea o los encontramos en el benchmark de la OMS. Hoy se ponen en cuestión por un grupo investigador potente que dicen, sí, esos principios están muy, habría que o evidenciarlos o replantearlos. Pero en general eso se ha hecho poco y se ha hecho mal. Pero lo que también es cierto es que una parte importante de la profesión hoy avanza en el camino de la ciencia, ¿eh? y que disponemos de un cuerpo de evidencia, yo creo que considerable. La mayoría ciertamente de calidad media, de calidad moderada. No tenemos alta evidencia en nuestro campo, pero existe evidencia en nuestro campo y también es cierto que necesaria muchísima más investigación. Y eso, como decía Gerard, suscribo 100%, por un cambio, implicarse en ese tipo de temas, y eso es una nueva transmisión que transmite el alumno y el final al día.
Pablo, ¿te apetece añadir algo o qué piensas? Sí, yo respecto a lo que estáis comentando, el tema de la comunicación, al final también creo que al propio paciente, ya no digo ni al alumno, al final el tema de que habéis dicho de que la osteopatía es muy, muy de convencer, de que me dices una cosa y me la creo, al final al paciente le pasa igual. Al final al paciente somos expertos en convencerlo, vamos, hacemos peripecias para que se crea la historia que le estamos montando en la cabeza de que le tocó una vértebra, se vasodilata una arteria que va al popliteo y no sé qué. O sea, al final nos hemos hecho expertos en convencer, en imaginarnos mecanismos fisiológicos que no sabemos ni siquiera están existiendo, pero ya los hemos creído y al final nos lo creemos tan bien que lo transmitimos súper bien. Y creo que eso, al final, sí, psicológicamente y el modelo biopsicosocial, como comentaba el otro día mi compañero Rafa, que está aquí, es muy importante porque al final la neurociencia y este modelo funcionan muy bien, pero al final es una cosa personal como nuestra profesión, que ya también me lo tengo que creer porque lo estoy viendo. Lo estoy viendo no solo sintiendo, sino que lo estoy viendo en resultados, en test que se pueden reproducir y en informes que puedo enseñar al paciente. Oye, mira, has mejorado en esto, ¿sabes? Que sea algo más objetivo. Y hablamos de formar al profesorado y con el estudiante, con el osteópata, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos Bueno, hacer? ¿con el estudiante o con el osteópata? Porque Bueno, no, vamos a empezar por el estudiante, ¿no? Comenzamos con el profesor, ¿vale? A ver, el estudiante de por sí, y los que dais clases lo sabéis, ya son distintos, si comparas hace 10, 15 años, ¿no? Y Sí. probablemente sus demandas hacia el profesorado también han cambiado un poco, ¿no? Nosotros básicamente hacemos formaciones de máster o de posgrado, vienen de otra profesión sanitaria, muchos de ellos, y vienen de profesiones sanitarias que han abrazado el modelo informado en la evidencia mucho antes que nosotros, ¿no? Y por lo tanto el alumno ya viene con otro perfil, generalmente. Con lo cual, esto ya nos obliga a hacer un poco de cambio. Yo creo, y un poco para matizar también lo que hablábamos antes, y insistir en que se tiene que hacer de forma progresiva, ¿vale? Porque el peligro que tenemos con esto es en generar mucha distancia entre los a favor y los en contra. Y yo creo que eso sería una desgracia, ¿vale? Yo soy un convencido de que lo que hay que hacer es seducir en el tema de la ciencia y de la evidencia. No hay que imponerla y no hay que presentarla como una losa para el que no tiene interés, para el que no le gusta, para el que siente que su práctica se ve cuestionada o su manera de enseñar se ve cuestionada. Y por lo tanto, lo que hay que hacer es presentarla como un añadido, como un elemento más a todo el conocimiento que ya se tiene. Y yo no soy partidario, yo soy muy partidario de ir evolucionando y modificando los planes de estudio, pero de hacerlo de una forma muy progresiva y muy racional, incorporando poco a poco la información que nos brinda la evidencia y ayudando muchísimo a los profesores que no han sido formados en este tema. Y por lo tanto es muy difícil que ellos por sí mismos, de golpe y porrazo, cambien la manera de enseñar, ¿vale? Ya. Entonces, el estudiante viene más preparado de lo que creemos. Y si solo que nosotros Es más, yo creo que son más inquisitivos, cuestionan más lo que decimos. Yo creo que esto de la creencia y de la falta de pensamiento crítico cada vez es menos claro en los alumnos. Los alumnos cada vez son más, digamos, preguntan más o cuestionan más. Y yo creo que esto es súper positivo, es súper positivo. Y por lo tanto, tenemos que prepararnos nosotros y fomentar que ellos sean realmente pensadores críticos y entender de que ya no somos transmisores de conocimiento. El conocimiento está allí. Ahora, nosotros podemos guiar sobre cuál es bueno, cuál no es tan bueno, intentar guiar ese conocimiento, pero ellos se forman a partir de lo que pueden encontrar por ahí y hoy en día el conocimiento es libre. ¿Queréis añadir algo, Luis? ¿No? ¿Bien? Sí, es interesante, ¿no? Hacerlo. Gerard, quería preguntarte algo, porque yo esto sí que como docente Yo también creo me doy que como cuenta. profesión la osteopatía, o sea, hemos sido innovadores. Di, Luis. Luis, perdona. Luis. No, perdona. Sí, sí, sí. Decía que creo que como profesión, o sea, la osteopatía es una profesión innovadora.
muy Ujú. bien, tenemos 100 y pico años de historia, pero fue en su momento una profesión y creo que hasta cierto punto sigue siendo una profesión rompedora, innovadora. Gran parte de la comunidad médica internacional ha girado muy recientemente hacia la atención centrada en el paciente. Esto nosotros lo venimos haciendo desde hace 130 años. Para nosotros no es una novedad. Ya lo implementaba el gran maestro, ¿no? Es uno de nuestros principios, centrarnos en el paciente. Muchas de las cosas que hacemos están muy bien. El abordaje biopsicosocial forma parte intrínseca de nuestro abordaje desde muy al principio y hoy parece que es una gran novedad que muchas otras medicinas están incorporando. Tenemos cosas muy buenas, pero ciertamente hay cosas, de nuevo, la evidencia, la ciencia es una ayuda, es una herramienta, es un útil, no es, como decía, una losa para nada. Pero hay que utilizarla y también no pasa nada criticar las cosas. Parece que como recibimos dogmas y nadie se atreve a... No, oye, ya está, no pasa nada y es sano, es completamente sano criticar de manera constructiva, utilizar el pensamiento crítico y avanzar en este sentido. Ajá. Y lo que le quería preguntar un poco a Gerard o a ti, Luis, ¿pensáis que hay diferencia de transmitir estas necesidades al estudiante joven o al estudiante más mayor, ¿no? Por ejemplo, un chaval que ha estudiado fisioterapia y llega a osteopatía con 23 años, o alguien que lleva X años trabajando en su clínica y se planta con 35 años a estudiar osteopatía. Esto no lo encontramos, ¿no? en la escuela. ¿Qué pensáis de este? Yo creo que esta pregunta la haces partiendo del punto de vista de convencer a la gente. Yo no creo que se la tenga que convencer. Se le tiene que presentar la herramienta y ellos son libres de cogerla Okay. o no cogerla, ¿vale? Mira, seguro que muchos conoceréis a Gary Fryer. Gary Fryer es un investigador, es un osteópata australiano, ¿vale? Que ha escrito muchísimo y ha escrito bastante sobre lo que me preguntas, ¿no, Frankie? Sobre cómo integrar la evidencia en el entorno educativo, ¿no? Hay un par de artículos realmente brillantes, ¿no? Él dice, y es una cosa que siempre repito, que esto que estamos haciendo ahora, es decir, hablar entre profesionales, entre gente ya formada, entre gente con experiencia clínica, aunque yo ahora aquí, o Luis, o quien fuera, impartiera un taller de medicina basada en la evidencia, de búsqueda electrónica, que conseguiríamos bastante poco, ¿vale? Él dice que esto se hace y que hay muy poca evidencia que realmente estos talleres y exponer a la gente a talleres de este tipo cambie la manera de hacer de gente ya formada y con una trayectoria y unas maneras de hacer ya muy integradas. Porque además les funciona bien en la clínica, tienen resultados clínicos, entonces no hay ningún incentivo para incorporar ese tipo de conocimiento. Por lo tanto, lo que él dice, Gary Fryer, es que el abordaje informado en la evidencia, que no basado, sino informado en la evidencia, es efectivo cuando se introducen los primeros niveles de educación. En nuestro caso ya es máster o posgraduado, ¿vale? Pero los que vienen ya de fisioterapia, tenéis que ser conscientes que ya lo han mamado bastante. Sí. Entonces, si nosotros seguimos con esta idea, y eso no significa dejar de lado otras visiones o otros formatos de conocimiento, esa será la manera en que realmente crearemos un profesional con capacidad para hacer un abordaje clínico osteopático, ¿vale? Con todas las particularidades de un abordaje clínico osteopático, pero a la vez informado en la evidencia. Pero lo que nos dice Fryer es que esto, a gente que ya tiene mucha experiencia clínica y mucho rodaje, es muy difícil que le cambies la manera de hacer. Que eso se tiene que hacer cuando son vírgenes, para decirlo así. Ya, sí, tiene sentido, sí. Luis, Pablo. Yo, si me lo permites, y salgo un poco de contexto, ¿no? Sí. Pero hoy, en la sociedad de la información, donde los alumnos te vienen a clase y tú pones una referencia y automáticamente la están mirando, automáticamente, ¿vale? Esto cada vez toma más relevancia, pero yendo un poquito más allá, o sea, el pensamiento crítico o ese tipo de pensamiento ya no es un tema de posgrado, ya no es un tema de convencer al de 40 o 50 años, es que esto tendría que estar en educación primaria. Vale. Y es muy importante, particularmente esa, y si no tenemos una capacidad crítica para discernir, para poder valorar y para poder tomar decisiones de una manera informada,
nos van a vender motos de cualquier color y de cualquier forma. Ujú. Y voy lejos, voy lejos. Pero yo creo que es un cambio de paradigma total, es un cambio social completamente. Es necesario tener capacidad de pensamiento crítico, es necesario tener la capacidad de informarse debidamente para poder tomar decisiones informadas, básicamente. O sea, va más allá de la clínica. ¿Te veo con ganas de responder, Pablo? No, es que me viene a la cabeza ideas y es que también con lo que estáis diciendo al final, bueno, yo el tema formativo no me meto tanto, pero a nivel clínico al final lo que vemos mucho es que el paciente viene mucho por el boca a boca. Entonces, también un poco enlazando con el tema de la primera intención. Entonces, creo que esto también un poco surgirá cuando seamos de primera intención y el paciente no tenga que venir recomendado después de, no sé, haber pasado por un fisio, por otro osteópata, por otro médico. Y un poco creo que va un poco todo acorde a este tipo de mente, de pensamiento. O sea, a la población también hay que formarla y al final al estudiante que seamos de primera intención también es bastante importante que no tenemos la necesidad de convencer a nadie, ni de que viene referenciado por alguien, que le ha ido bien, o al final es todo muy subjetivo. Ya. Y que este estudiante que busca, ¿no? Que busca ¿dónde puede ir a buscar? Que tiene interés en este desarrollo de investigación científica? ¿Dónde le diríais que fuera a buscar? Estudiantes que nos estén escuchando ahora. Yo primero le diría que apriete a sus profesores, que les apriete a muerte, ¿vale? Eso es lo primero que tiene que hacer, porque Sí. son sus referentes y si es un buen profesor, sabrá decirle no lo sé cuando no lo sabe y sabrá decirle, pues mira, pues estas fuentes, estas otras, o esta fuente es buena, pero hay que tener en cuenta esto y aquello otro. Luego, los estudiantes vienen sobrados de recursos actualmente. Y para mí, el buen profesor es el que sabe, digamos, filtrar entre tanta oferta de conocimiento que existe, ¿vale? Yo creo que hay una herramienta importante porque hablamos de la literatura científica, de la evidencia, pero hay que saberla encontrar. Entonces yo, una de las cosas que, para aterrizar en cosas muy prácticas, para mí cualquier institución docente en osteopatía, en el primer seminario de primero, tiene que haber una clase, unas sesiones de búsqueda electrónica, de literatura científica, con una visión claramente enfocada a la medicina manual, ¿vale? Es decir, una de las cosas que yo creo que nos ha pasado a muchos es que cuando nos han venido a informar sobre esto, nos ha venido el epidemiólogo de turno, nos ha venido el investigador de turno a hablar de cosas muy alejadas de lo que nosotros hacemos en el día a día, ¿vale? Entonces yo creo que esto genera mucho distanciamiento, ¿no? Pero si a ti te explican la investigación de una manera adaptada a tu realidad clínica, empiezas a cogerle gustillo a ello, ¿vale? Entonces, para mí, cosas muy prácticas es primer seminario de primero, que aprendan el ABC de buscar, que no es difícil, que eso en una sesión de una mañana se hace y les das una herramienta potentísima para apretar al profesor. Bueno, para apretarse a ellos también. pero ¿qué pasa? ¿Que nos da miedo? ¿Que nos aprieten? No. Lo digo porque a mí me encanta que me hagan eso, ¿vale? Y si al final tengo que decir no lo sé y lo tengo que buscar, pues me pongo como un loco, ¿vale? Porque yo creo que es de lo que se trata. El pensamiento crítico del que habla Luis es de eso, ¿vale? Tenemos que intentar hacer que sean los alumnos los que obtengan el conocimiento. Hay algún conocimiento que solo lo puede dar un maestro y un profesor, y ahí es donde realmente para mí adquiere importancia la experiencia del profesor, porque ese conocimiento no te lo da ningún artículo, no te lo da ningún escrito, no te lo da ninguna fuente, digamos, objetiva de conocimiento. La experiencia te la da el que la tiene, y el que la tiene es el profesor, y ese es el rol del profesor, ¿vale? Y eso no puede desaparecer. Sí que, o sea, PubMed no es un sustituto a un profesor, porque PubMed da un tipo de información y el profesor da otro tipo de información, ¿vale? Ahora, a tu pregunta, ¿dónde puede buscar? Bueno, tiene que buscar en su escuela y su escuela tiene que facilitar las herramientas para que esto pueda pasar. Y de entrada, saber buscar. Segundo paso, si me permites, saber leer,
¿vale? Porque buscar, se puede buscar y hay muchísima información, hay mucha información de calidad muy dispar. Entonces tienes que saber leer y saber qué vale la pena, qué no vale la pena, o a qué te puedes acoger, a qué puedes coger solo una parte, a qué no puedes coger todo. Y a partir de aquí les das una base fundamental para después adquirir los principios, la filosofía, el abordaje, la experiencia y la parte manual. Y quizá lo que dices, Gerard, el que lo tenga más a mano, ¿no? O de la propia escuela también le hace al alumno ganar una confianza ya, ¿no? En ese Es un recurso pedagógico que recurso. le das y yo creo que además es muy honesto. Y luego, volviendo a lo que decía antes de los profesores, ¿no? Que en las presentaciones que hace el profesor, sean clases teóricas o prácticas, si ven que el profesor utiliza ese recurso como fuente de conocimiento para impartir la clase, ellos van a identificar aquello como algo útil para utilizar también ellos. Y así es como generaremos una nueva generación de osteópatas que aportará, tendrá un punto más de conocimiento o otro tipo de conocimiento al que hasta ahora estábamos dando. Interesante, Gerard, porque hasta muchas veces pensamos en el alumno, ¿no? Pero no pensamos en los profesores, ¿no? Parece que nos vamos directos al otro lado, pero hay que pararse primero en el profesorado. ¿Queréis añadir algo, chicos? No, sin el primero no hay el segundo. Yo, si me dejas añadir una cosa, siguiendo el hilo de Gerard, ¿vale? Sí. El maestro está muy bien, o sea, es fundamental. Realmente la experiencia del maestro es básica y la experiencia del clínico es básica. Y esto es muy realmente principio de medicina basada en la evidencia. Es uno de los 3 pilares, el clínico, la experiencia clínica, también la evidencia, la mejor evidencia disponible, también las preferencias a nivel del paciente. Las 3 cosas, el paciente, el clínico y la mejor evidencia disponible. Luego, el valor del clínico, la experiencia del profesional, es algo muy importante, casi tan importante o al mismo nivel, seguramente, que las preferencias del paciente o al mismo nivel que la evidencia disponible. O sea, no es algo que debamos olvidar así de cualquier manera. Lo que tampoco va es porque a mí me funciona, ya está bien. Hombre, a mí me funciona, quizá hoy en el siglo XXI es muy debatible, ¿eh? Cuando nos quedamos siempre en el recurso del a mí me funciona, cuando hay evidencia de que aquello no es plausible o de que aquello no funciona así o funciona de una manera diferente, etcétera, 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 seguir anclado en el a mí me funciona es un poco autolimitante también. Y es un recurso que hemos visto muchas veces. Yo creo que, de nuevo, avanzar, leer, plantearse las cosas, ser crítico con uno mismo, sin miedos, pienso que en todo caso es positivo. Solo añadir una cosa, y perdonad, no quiero acaparar el debate, Sí. pero lo que dice Luis es verdad, pero chocamos con una realidad que es que no todo lo que hacemos en osteopatía tiene evidencia, ¿vale? Y hay muchas lagunas de conocimiento y muchas cosas no estudiadas, ¿vale? ¿Qué se hace en esta situación? ¿Vale? Es decir, eso es una pregunta que también se hace Gary Fryer en alguno de sus artículos, ¿vale? Es decir, en un mundo ideal estaría muy bien tener esa fuente de conocimiento y aportarle encima la experiencia, pero en el campo de la medicina manual muchas veces solo hay la experiencia y no existe la base de conocimiento proposicional en la que nos gustaría basar. Esa confianza que hablaba Pablo antes, ¿no? Está muy bien desde el plano objetivo, desde el plano, digamos, teórico, pero es que muchas veces ni buscándola la vas a encontrar, porque no existe, ¿vale? Entonces yo creo que tampoco hay que denostar el que en esos momentos en los que existe una clara falta de evidencia, recurriremos a otra fuente de conocimiento, que en este caso es la experiencia, ¿vale? Ahora bien, la base y la plausibilidad, digamos, o la base fundamental que justifica esa experiencia, muchas veces en el campo de la osteopatía es la que hace aguas un poquito, ¿vale? Es decir, hay una experiencia que es buena, que se puede transmitir, pero la base sobre la que se sustenta está anticuada o ha sido revisada y se ha visto que no es la que digamos, actualmente tiene, digamos, más reconocimiento, se ha demostrado. Por lo tanto, os diría, en esta situación donde no hay una evidencia clínica con un ensayo que te diga en este abordaje tiene este efecto, tiremos de la experiencia, pero hagamos el ejercicio de intentar ver cuál es la base y cuál es la plausibilidad que fundamenta que tengamos esa experiencia clínica.
y a lo mejor lo estoy complicando un poco, ¿eh? Y pongo un ejemplo, ¿no? Para que sea más fácil, ¿no? Que lo pongo a menudo, pero porque he tenido la experiencia directa con él, ¿no? Con las técnicas de energía muscular, ¿no? Todas las hemos practicado, todos hemos tenido resultados clínicos positivos con ellas, ¿no? Y todos hemos conocido sus bases biomecánicas, ¿no? La biomecánica de Mitchell, ¿no? Pues bueno, hoy en día el modelo biomecánico de Mitchell, digamos, sabemos que es incompleto, que no es exactamente, digamos, acorde al conocimiento actual, ¿vale? Fue revolucionario en su momento, ha servido durante muchos años, ha dado muchísimo beneficio terapéutico, pero hoy sabemos que la base de ese modelo de los ejes transversos, oblicuos, pues no es así. No, la pelvis no funciona así, ¿vale? Y tenemos pruebas claras de ello. Pues probablemente tenemos que seguir enseñando las técnicas de energía muscular, porque la experiencia nos dice que funcionan, ¿vale? Pero la base sobre la que explicamos las técnicas de energía muscular probablemente ya no tiene que ser la mecánica de Mitchell, tiene que ser otra. Sí, pero es que en eso hay mucho, es que hay mucho con esto. O sea, Sí. yo prefiero no decir algo que decir una mentira. O sea, yo en estas charlas de estas 2 semanas, no sé, he podido notar lo menos 15 mentiras. Pero 15 mentiras. Mentiras, pero mentiras evidenciadas. O sea, mentiras no por bases reconocidas, varios autores y revisiones sistemáticas buenas. O sea, no... Sí, pero Pablo, reconozcamos el camino para Sí, llegar yo a lo saber entiendo, para llegar a saber que eso es una mentira. Porque, mira, yo hablo de Mitchell porque he estudiado el tema. Yo empecé dando clases hace ya en el Pleistoceno, dando clases de Mitchell, ¿vale? Más mamado que el modelo de Mitchell que le tengo yo, te lo juro que... Sí, sí. Y hace 2 veranos fui a Kirksville a estudiar el modelo de Mitchell, ¿vale? Y dije, hombre, pero todavía estamos así, por el amor de Dios, ¿no? Hice un poco... Me decían, sí, el 80% de los médicos americanos, osteópatas americanos, esto es una encuesta hecha también por Gary Fryer, las cosas que sean como sean, ¿vale? El 80% de los osteopathic physicians en Estados Unidos utilizan el modelo de Mitchell. Eso es así. Entonces, y nadie, o sea, hay modelos más plausibles, pero nadie ha evidenciado que ese modelo no sea el correcto o no funcione así. Por lo tanto, bueno, hay que hacer este proceso, pero yo en estas charlas en las que me invitáis siempre intento ser muy respetuoso con el camino que se ha hecho hasta aquí. Porque si lo presentamos como eso es mentira, eso no sirve, eso a la basura, No. Yo genera un rechazo. Yo no he dicho que no sirva, he dicho que hay cosas que no son verdad. O sea, hay invenciones. Fueron verdad. Perdona, Fueron verdad, pero ahora no. Quizá un poco lo que está diciendo Gerard, ¿no? Que es, no sé, bueno, por lo que te entiendo, Gerard, son verdad en la experiencia, pero no hemos encontrado todavía las bases sobre las que se fundamentan, ¿no, Gerard? Bueno, las bases sobre las que creíamos que se fundamenta han demostrado actualmente no ser esas y hay que buscar una explicación alternativa. Y a veces la tenemos y a veces no. Ese es el problema. Pero entonces yo no diría, yo se lo explicaría de esta manera, ¿no? Porque eso no solo nos pasa en osteopatía, porque también aquí nos apuñalamos mucho y parece que en las demás disciplinas todo esté súper evidenciado y hay una base para todo. Los ultrasonidos de fisioterapia se hicieron famosos. Me acuerdo en mi promoción que se daba clase con ultrasonidos con profesores que explicaban que el ultrasonido no funcionaba y así con muchas cosas. Por eso Pero sí hay que decirlo. Pero la ciencia es así, la ciencia es eso, la ciencia es un método y que está en continuo desarrollo y continuo renovación. Y hoy tendremos un nuevo modelo que superará al de Mitchell y dentro de 20 años tendremos otro modelo que superará al de ahora. Claro. Entonces, hay que ser muy cuidadoso en decir esto es verdad, esto no, esto sí, porque las verdades van cambiando. Pero ciertamente, pero lo que tampoco deberíamos tener es miedo a, pues bueno, a aprender, ¿eh? Y cuando las plausibilidades biológicas se ven rechazadas de alguna manera o hay una demostración clara de que como se pensaba que funcionaba resulta que no funciona, pues deberíamos ser valientes y plantearlo y decirlo y cambiar. Claro. Eso no quiere decir negar la mayor y renegar del pasado, no. La cirugía ha avanzado desde el siglo XVIII y no creo que renieguen de aquello, han avanzado y la osteopatía también tiene que avanzar desde el siglo XIX. Y tampoco debería nadie martirizarse ni fustigarse, ni mucho menos.
un tema también importante es que no hay que confundir la falta de evidencia de que algo funciona con la evidencia de que eso no funciona. Son dos conceptos muy diferentes, ¿eh? Una cosa es no tener evidencia de que algo funcione o no funciona, y otra cosa es que por el hecho de que no haya evidencia, automáticamente se diga eso no funciona porque no hay evidencia. Son dos conceptos diferentes y es muy importante tenerlo claro. Y a veces, desde la crítica externa a la profesión, eso no sé si se tiene del todo claro, ¿eh? Pero desde dentro, de nuevo, Gerard ponía el ejemplo de Mitchell, ¿no? Podríamos hablar de Freyet o podríamos hablar de la conceptualización estructural del sistema craneosacral. Hombre, hay plausibilidades que hoy, lo siento mucho, pero la ciencia nos dice, esto quizá funciona, pero casi seguro que no funciona como se nos han dicho, ¿eh? Entonces, pues si casi seguro o seguro que no funciona como se nos ha dicho, habrá que replantearse cómo funciona, porque sí que parece que funciona. O sea, yo lo que sí que está claro es que creo, los pacientes son muy inteligentes, ¿vale? Y creo, después de, no sé, 30 años en consulta, 30 ya, creo tener un cierto criterio y una cierta causística para poder decir, en general, los pacientes mejoran. No sé si por lo que los hacemos, no sé si por historia natural, no sé si por regresión a la media, no sé si por factores mágicos, no tengo ni idea, pero en general los pacientes mejoran, ¿vale? Raramente el paciente empeora si has seguido las cosas con un cierto protocolo, ¿eh? Raramente el paciente empeora. Luego, mal no lo hacemos, pero quizá lo hacemos de manera diferente a como pensábamos. Y que es importante saber qué es lo que estamos haciendo. Y aquí está el kit de la cuestión, ¿eh? Y es importante avanzar también ahí. Interesante. Chicos, ¿os apetece hablar de las últimas actuaciones que se están haciendo que son importantes para vosotros hoy en día en la osteopatía? ¿O cosas que se están haciendo hoy en día desde el ROE u otras instituciones? Gerard, por ejemplo, la encuesta, ¿no?, que se está haciendo del COME Collaboration. Bueno, eso es un estudio. Es un estudio que estamos realizando, que de hecho es la réplica a un estudio que ya se ha hecho en 3 países, ¿vale? En 2 existe la publicación y en el tercero está en camino. Y se está haciendo ahora tanto en España como va a empezar hoy en Canadá, y se está haciendo también en Canadá. Este es un estudio simplemente... Es un estudio observacional para esto que estamos hablando, ¿no? Un poquito, ver las actitudes que tenemos los profesionales en relación a la evidencia, a su impacto sobre la osteopatía, pues intentar captar un poco cuál es la opinión que hay a nivel estatal, a nivel de todo el país, ¿vale? Entonces es una encuesta que fue validada, inicialmente se hizo en Australia, se ha hecho en Inglaterra, y ahora hemos pasado un proceso de adaptarla transculturalmente al castellano y a la situación española, y estamos haciendo este estudio. Justo mañana se cumple un mes de que empezamos la recogida de datos, estará activa un mes más, porque básicamente lo que vemos es que la gente participa mucho al principio, pero no vale la pena alargarlo mucho más. Pero bueno, aprovecho la oportunidad que me brindáis para pues pedir que la gente participe, ¿vale? Estamos muy contentos de los resultados hasta ahora, no tanto los resultados, sino de la participación, ¿vale? Los resultados no se han analizado, pero la participación está siendo más alta de lo que esperábamos. Eso quiere decir que estamos haciendo las cosas más o menos bien, o que el tema genera interés. Pero hay que ir a por más, hay que intentar que llegue a todo profesional, ¿vale? No hay restricciones en este estudio. A nosotros nos interesa, para este estudio concreto, captar la opinión de cualquier persona que se considere osteópata, que haya hecho alguna formación de osteópata, da igual que sea de un tipo, sea de otro, y después ya veremos si dentro de los resultados hay suficiente muestra para hacer subgrupos y ver si hay diferencias entre estos distintos subgrupos. Pero es un estudio en el que no hay restricción en este sentido. Hombre, hay que ser osteópata, ¿eh? Pero o haber practicado la osteopatía. Un poco, sí, pero y tampoco vale ser estudiante. Pero bueno, este es un estudio que estamos haciendo
y bueno, entre otros. Pero bueno, este es el que está ahora más en activo. ¿Me vas a permitir, Gerard, que haga un pequeño paréntesis? Esther está aquí con nosotros porque creo que saca un tema que quizás es interesante que hablemos, a ver qué os parece, que dice que para los críticos si funciona y no se demuestra, dice que es un placebo. ¿Queréis hablar de este tema, de los placebos? Oh, sí, me encanta. ¿Eh? Voy a dejar a mis compañeros hablar un poco. Y luego rematas, que ya te conocemos. A ver. Bueno, Esther, no sé si... ¿Quieres hablar, Esther? No. No. Vale. Pues nada, ¿queréis comentar algo de los placebos? De cuando alguien dice eso, ¿no? Que sí funciona, pero no está demostrado. Entonces es un placebo. No, yo no entiendo muy bien lo que quiere decir un poco, pero si os queréis animar a alguno. Yo creo que Luis y Gerard sí. Yo me espero al último. Sí, ya, tú rematas, ya te conocemos. El tema del placebo, el tema del placebo es muy interesante. Yo no sé si se refiere directamente a la utilización de los mismos en estudios clínicos, que es algo que sabemos que es complicado, y particularmente en terapia manual, ¿no? Para los estudios clínicos aleatorizados, el gold standard siempre es el blinding, ¿no? El cegado del terapeuta en este caso o del que analiza. Y es difícil utilizarlo en nuestro campo, básicamente porque tocamos al paciente y ya sabemos si lo estamos implementando, si lo estamos implementando la técnica, básicamente, ¿no? Otro tema es en relación a los pacientes propiamente. Placebo, sí, placebo existe. El placebo existe y no nos tiene que extrañar a ninguno, ¿vale? Igual que existe el nocebo, que es lo mismo pero en dirección contraria. De la misma manera que si el paciente recibe una información positiva, un refuerzo positivo, se siente acompañado, etcétera, es más probable que funcione bien. Si ese paciente lo que le acabas dando son mensajes totalmente contradictorios, diciendo tu espalda es débil, tienes la espalda torcida, estás llevando mal el peso, todo tipo de mensaje negativo, o tiene usted una discopatía cervical degenerativa y tiene usted 80 años, qué grave, ese paciente va a evolucionar peor. El concepto nocebo es igual de potente que el concepto placebo. Y otro tema, más allá, sería la regresión a la media. El paciente tiende a mejorar, aunque no hagas nada. Y un último tema, la historia natural. O sea, una lumbalgia sin hacer nada, la mayor parte de las lumbalgias en 2 meses mejoran, ¿vale? Y eso es la evolución natural de la lumbalgia. El síndrome del túnel del carpo, exactamente lo mismo, ¿eh? Yo, bueno, Gerard lo sabe, tuve un poquito de experiencia con pacientes con síndrome del túnel del carpo. Básicamente hay un estudio muy interesante hecho por Ortiz Corredor en el 2010, si no recuerdo mal, con una muestra de unos 130 pacientes con síndrome del túnel del carpo, pacientes diagnosticados o sea, clínica y neurofisiológicamente, con un diagnóstico claro y con una orientación hacia cirugía. A esos pacientes durante 2 años no se les hizo nada, absolutamente nada, ningún tratamiento, y solo el 7% había empeorado desde un punto de vista de la fisiología o desde un punto de vista de la clínica. Solo el 7%. El 93% de los pacientes estaban igual o mejor. Esa es la evolución natural del síndrome del túnel del carpo de moderada intensidad, que en relación a ese estudio no es quirúrgico. Y en cambio, generalmente se operaban, ¿vale? Entonces, no sé si ha habido un poquito rápido, pero básicamente historia natural, regresión a la media, placebo y nocebo son conceptos que hay que tener en cuenta con todos los pacientes. Gerard. Sí, sí, es lo que ha dicho Luis, pero es que eso es inherente, el placebo está inherente en cualquier intervención terapéutica, en cualquiera, incluso en la más farmacológica que te puedas imaginar, ¿vale? Desde que si el médico lleva bata blanca o no lleva bata blanca, eso afectará a la intervención, de si te cae bien, no te cae bien, si le gusta el despacho, la consulta, si huele bien, si huele mal, ¿vale? El placebo es totalmente inherente a cualquier intervención terapéutica. Es verdad que en las intervenciones no farmacológicas se cree, ¿no? Pero se cree también porque es mucho más difícil de demostrar o de cuantificar qué porción del efecto es debida a una respuesta placebo, ¿vale? Pero si lo centramos en medicina manual y vamos a los modelos actuales que explican los mecanismos de acción de la medicina manual, tanto el placebo como los efectos contextuales forman parte en porcentajes distintos o variables en función de cada caso del efecto global de nuestra intervención.
Mi pregunta es ¿por qué esto es algo negativo? Porque para mí no tiene ningún tipo de connotación negativa. Es más, yo como clínico lo intento fomentar y potenciar, porque si al final yo lo que quiero es que el paciente mejore. Si lo hace a través de mi super técnica chupiflis o lo hace porque le caigo bien o porque mi consulta es bonita, me puede herir más o menos mi amor propio, pero al final yo consigo lo que quiero, que es que el paciente mejore. Y por lo tanto yo lo fomento, esta porción, ¿vale? Dicho esto, están más que descritos los mecanismos de la medicina manual, los conocemos y no son teorías que hayan desarrollado osteópatas, ¿vale? Precisamente. Por lo tanto, no pasa nada. Hay que saber que dentro del efecto que tienen nuestras intervenciones hay una parte de efectos específicos que se llaman, que son derivados de nuestra intervención sobre el paciente, ¿vale? Y básicamente están mediados por reacciones neurofisiológicas y por el sistema interoceptivo. Y luego hay una parte del efecto que está derivado de efectos no específicos, llamados placebos y contextuales, ¿vale? Entonces, para mí, eso, una vez lo integras y lo aceptas, pues lo vives con muchísima tranquilidad y no pasa absolutamente nada, ¿vale? Entonces, en cuanto a los estudios, cuando se intenta hacer investigación, en medicina manual solo hay una manera, y es también cuestionable, de poder cuantificar cuál es el grado de efecto que te da estos efectos contextuales, ¿vale? Que son los ensayos clínicos con 3 ramas de investigación, ¿vale? Tú haces una investigación experimental, haces un sham, una simulación, y haces otro grupo en el que no le hagas nada. Entonces, la comparación de la simulación con el que no haces nada te da una valoración de lo que sería el efecto contextual. ¿Me explico? Ujú. Ahora, esto se hace poco, porque si es difícil encontrar muestras representativas con 2 ramas, teniendo 3 ramas, ya se te va la vida en un ensayo clínico. Sí, Ujú. dejadme solo puntualizar que en estos casos se permite hacer un 2-2-1, ¿vale? Es decir, coger 2 pacientes experimental, 2 pacientes control y 1 para la parte del wait and see, ¿vale? Para la parte de hacer esta. Esto es una buena recomendación o es un buen consejo desde un punto de vista metodológico si alguien en una investigación quiere cuantificar de alguna manera qué parte del peso de la intervención se debe a factores externos a su intervención, ¿vale? Ujú. Pero a nivel clínico y para lo que nos interesa, aceptémoslo, existen. ¿Verdad que nadie va oliendo mal y sin ducharse a la consulta y nadie habla mal al paciente, intentamos ser educados, intentamos tener un buen aspecto y tal? Ujú. Pues ahora veremos con las mascarillas si el efecto placebo se reduce un poquito, no sé. Buen detalle. Sí, Gerard. Rafa creo que quiere aportar algo, ¿no? O preguntar algo. ¿Me quieres que le abramos el micrófono a Rafa y que pregunte él mismo? Rafa, ¿qué tal? Buenas. Bueno, ya había escrito la pregunta, no sé. Sí, bueno, la puedes hacer si quieres. Así. Simplemente es, bueno, Gerard ha explicado cuando estudió el modelo mecánico de Mitchell y que, bueno, la evidencia científica ha mostrado que no funciona tal como se esperaba o como se estaba explicando. Esto en cuanto a la formación, ¿qué opinión tienen los 3 ponentes? ¿Deberíamos seguir enseñando estos mitos? Yo lo tengo claro. A ver. Bueno, a ti te Yo, conozco ya y me imagino. yo los mitos yo no los enseñaría. Yo lo que intentaría es buscar la causa de por qué mejora ese paciente o por qué es efectiva esa técnica. Pero pegarle, al final lo que dice Gerard, de apretar al profesor. Al final tenemos que buscarnos la vida para dar una explicación a estas cosas. Eh, Y luego otro tema respecto, estábamos hablando del placebo. Habéis comentado muchos estudios respecto al dolor, pero respecto a estudios que no se valore el dolor, es También, decir, exactamente igual. exactamente igual. Porque al final lo que tú dices es explicar al paciente el dolor, como lo de Mosley, lo de Explain Pain, y al final hay una serie de mecanismos que al final hacen que el paciente tenga más seguridad, menos seguridad. Entonces, todo esto en cuanto al dolor está muy claro, pero en cuanto a mediciones de rendimiento, por ejemplo, en el ámbito deportivo, yo creo que ahí se puede ver más claro que con dolor. Y creo que en osteopatía
hay mucho estudio respecto al dolor y poco respecto a rendimiento, por ejemplo. Creo que tenemos un arma buena para trabajar. Yo solo diferenciaría un poco lo que es la educación de lo que es el placebo. O sea, educar al paciente, por ejemplo, en neurociencia del dolor, como comentabas ahora, eso es cambiar un poco sus cogniciones y para mí esto es una terapéutica en sí misma. Para mí no es un efecto placebo. Para mí eso es distinto. Realmente estás cambiando su manera de entender el problema y, por lo tanto, la manera en cómo lo afronta. Por lo tanto, yo diferenciaría esto del efecto placebo. En cuanto a la pregunta de Rafa, describe mi situación. Yo empecé dando Mitchell siendo asistente de un profesor que era discípulo directo de Mitchell y aprendí el Mitchell, digamos, más tradicional y puro y estricto, pues como lo hemos hecho tradicionalmente. A la que este señor me dio ¿cómo se dice? Como lo hacen los toreros, cuando te dan cuando ya te dejan torear, ¿no? Pues a la que ya me dejó dar clase, yo evidentemente seguía al maestro hasta que, bueno, te vas formando y llegas a un momento de conflicto interno, que dices, bueno, es que esto que estoy enseñando ya no es así, ¿vale? Ya no es así. Entonces yo tuve que tomar una decisión y dejé de dar este modelo. Y en cambio existen otros, ¿vale? Por lo tanto, ¿hay que perpetuar el mito? Para mí, desde luego, no. Y creo que le hacemos un flaco favor a la osteopatía. Está bien tener Te pondré otro ejemplo, ¿eh? Yo durante muchos años y todavía ahora enseño el concepto de la disfunción somática. De Irving Corr a hoy ha llovido mucho, ¿vale? Tenemos que enseñar todavía el concepto de la disfunción somática como lo propuso idealmente Irving Corr y el doctor Denslow en los años finales de los 40, principios de los 50. Eso debatíamos otro día en un chat, nosotros. En absoluto. El tema de la ecomovilidad y todo esto. Ahora, no, bueno, hay que ponerlo en contexto. Irving Corr desarrolló su modelo en un contexto histórico en el que no había, o sea, lo único que había era un juguete nuevo que era la electromiografía y lo único que hacían era medir respuestas musculares. Claro. Por lo tanto, su modelo es un modelo propioceptivo, basado en el músculo, porque es la herramienta que tenía en esa época. Entonces, yo lo explico así y le doy un contexto histórico. Ahora, no tiene sentido hoy en día estar explicando el concepto de disfunción somático sin tener en cuenta los nociceptores, sin tener en cuenta otros elementos que fueron posteriores a Irving Corr, ¿vale? Entonces, a mí me gusta explicar toda la evolución histórica, pues con Mitchell se podría hacer parecido. Tú dices, oye, las técnicas se desarrollaron así. La técnica en sí misma tiene un valor terapéutico consensuado por los años de experiencia que tenemos y porque se basa en un principio neurofisiológico que es todavía válido, que es la inhibición recíproca de Sherrington y la inhibición postisométrica de Lewitt. Estos son principios neurofisiológicos del sistema motor que siguen perfectamente válidos. Ahora, la mecánica, el constructo teórico en el que él edificó sus técnicas es el que es distinto. Y el conocimiento que tenemos hoy de la articulación sacroiliaca no tiene nada que ver. Entonces, para mí tiene mucho más sentido explicar el modelo de Bliming, por ejemplo, que es mucho más actual, y aún así es del 2012, pero no ha habido nadie que haya formulado otro tipo de modelo, que no estar explicando ejes transversos, ejes oblicuos y este tipo de mecánica que quizá pueden ayudar al alumno a posicionarse para hacer la técnica, que esta es otra manera de utilizar los modelos antiguos, utilizarlos como un elemento pedagógico para ayudar ayudar al alumno a posicionarse con el paciente, ¿vale? Pero hay que dejar muy claro que los modelos son distintos y que tú no estás corrigiendo torsiones y que no estás cambiando este tipo de parámetros de movimiento. Qué alegría me das, Gerard. Gerard, ¿creéis que es justo? Creo que Gerard antes ha contestado a lo que voy a preguntar, pero ¿creéis que es justo que dejemos de hacer algo si funciona? Otra cosa es, como ha dicho Gerard antes, que no tenemos la explicación para demostrarlo o para... Si me permites un segundo, Frankie. Sí. Un segundito. Sí, mira, claro. La pregunta de Rafa es súper pertinente, pero es que el comentario de Gerard era en la línea de lo que se ha demostrado es que los ejes de la pelvis, la mecánica de Mitchell en la pelvis no funciona. Vale, pues si la mecánica de Mitchell no funciona, pues seguramente habrá que empezar a explicarlo diferente. Esto uno. Seguro, Sí. Pero lo mismo con Fryet, que luego vamos ahí. Pero por otro lado, o sea, en el 2019, el año pasado,
Thomas et al. Y su equipo publicaron una revisión sistemática en la que vieron que las técnicas de energía muscular mejoraban a los pacientes con lumbalgia crónica y los pacientes con lumbalgia aguda. Y también mejoraban con técnicas de energía muscular a los pacientes con cervicalgia y a los pacientes que sufrían epicondilitis, ¿vale? Es una revisión sistemática del año pasado, no es de hace mucho tiempo, es del 2019. Luego, quizá el sistema funciona, pero a lo mejor funciona de manera diferente a como se explicó. Y desde luego, a nivel de la pelvis, no funciona como en su momento planteó Mitchell. Yo creo que el caso es muy parecido, yo creo, que a Freyet, ¿no? Pues las leyes de Freyet se han cansado de explicárnoslas. Oye, pues parece que no son plausibles. De hecho, no sé cómo nunca fueron plausibles. No sé cómo han sido alguna vez plausibles, ¿no? Cuando miramos un poquito la historia, cómo llegó Freyet a enunciar las 3 leyes, que son 3, y que lo hizo a partir de 6 cadáveres de pacientes con escoliosis metidos en bloques de cemento, y a partir de allí elucubró, esa es la palabra, sus teorías. Bueno, hoy sabemos que la mecánica a nivel lumbar, a nivel dorsal o a nivel cervical no sigue esos principios de Freyet. Y no sigue básicamente porque los estudios en anatómicos nos dicen que ni siquiera las facetas articulares, la orientación que se suponía que tenían, y no solo eso, no tienen esa orientación, sino que además en la izquierda encontramos una orientación y en la derecha encontramos otra. Luego, si todos los pacientes son asimétricos y las orientaciones no son las mismas de todo el universo, no lo son. Otro tema es que Freyet Laws Debunked, o sea, el mito de las leyes de Freyet ya desmontado. Otro tema es que eso puede ser una buena herramienta desde un punto de vista pedagógico, ¿vale? A lo mejor sí puede ser una buena herramienta para que el alumno pueda hacer una cierta contextualización, conceptualización de cómo dar el paciente en un momento dado, pero puntualmente, entre comillas, y en un contexto muy acotado. Generalizarlo, desde luego, no es plausible y, por tanto, debería dejar de ser explicado. Creo que mi pregunta era más si debemos de dejar de hacerlo porque no podrá ser explicado. ¿Qué pensáis? No. Como clínico, no. No, pero te tienes que preocupar de poder. No, pero te tienes que preocupar de poderlo explicar. Sí, Claro. sí, por supuesto. No, mi pregunta, porque parecía que Pablo. Y el problema es que a veces, como ya funciona, no nos preocupamos de saber el por qué. Claro. Bueno, también, sí. ¿Vale? Y entonces, eso que para mí ni tan siquiera es válido a nivel individual en un entorno clínico, para mí es totalmente cuestionable y criticable en una institución docente que se dedica a enseñar, ¿vale? Entonces, déjame puntualizar una cosa sobre Mitchell, ¿vale? Porque al final no hay una demostración empírica de que el modelo no funciona así, ¿vale? Hay 2 pequeños estudios pilotos que todavía están por publicar, ¿vale? Lo que sí tenemos es modelos mucho más actuales que parecen mucho más razonables. Para resumirlo, yo lo que veo es que lo que nos ha enseñado la ciencia en los últimos, ponle 50 años, es que el cuerpo es mucho más complejo de lo que pensábamos. Y los modelos, por definición, son simples. ¿Vale? Los modelos son simples y por eso nos ayudan a nivel pedagógico, porque damos una manera de caminar al alumno ordenada. Más ordenado que Mitchell no hay nada, ¿vale? El surco aquí, el ángulo allí, el no sé qué, ¿vale? Entonces, por eso es una buena herramienta pedagógica. Pero lo que hay que entender, y si lo que nos ha enseñado, es que el cuerpo, primero, no es la máquina que creía que era el doctor Steele en muchos aspectos, desde el punto de vista biomecanicista, y es mucho más complejo e intervienen mucho más factores de lo que pensábamos. Entonces, no tiene sentido utilizar modelos muy simplistas, como los que tradicionalmente hemos usado, para explicar un sistema biológico que es extremadamente complejo. Y por lo tanto, cuando se hace una llamada a los nuevos modelos, digo, está muy bien, pero no caigamos en el mismo error, porque al final un único modelo no podrá explicar para nada la complejidad del ser humano. Y por lo tanto, hay que actualizar los conocimientos, pero no cambiar, digamos, un modelo simple por otro simple. Muy bien. Lluís, me gustaría que nos hablaras de ese comité de investigación europeo que está redactando un documento de evidencia en osteopatía, ¿vale?
Parece que hay una necesidad de hacerlo, ¿no? Para que la osteopatía pueda estar a nivel de la primera intención. ¿Te apetece comentar algo de esto? Se nos ha Sí, quedado. sí, claro. Mira, hace 2 años formamos un grupo de trabajo a nivel de la Federación Europea, donde hay gente de ENCOR, como Carol Fox o como Dawn Carnes, gente que ha publicado mucho, que son PhD. Está Patrick Van Doon, de Collaboration. Está Chiara Arienti, es otra PhD. Está David Braja, de Canadá. Hay gente de Grecia, de Alemania y estoy yo mismo, ¿no? Y el primer objetivo que nos planteamos fue de editar un documento que recopilase la evidencia existente en nuestro campo. Inicialmente era para ver básicamente en qué podíamos ayudar, pero sobre todo para ser utilizado desde un punto de vista, si quieres, entre comillas, político. Poder hablar con los que nos presentar como una opción terapéutica absolutamente válida. Mira, este documento ha ido avanzando, si todo está bien, a finales de este año lo tendremos disponible, está hecho y está en fase de revisión. Y de hecho, Collaboration ya ha revisado una gran parte, etcétera. Yo del documento, dándole la vuelta un poco a la pregunta que me has hecho, yo creo que es al revés. A partir del documento, a partir de leer, y a partir de encontrar evidencia disponible, hay una serie de artículos muy interesantes publicados en 2018 por Nadine Foster, que es una fisioterapeuta muy conocida y que publicó en Lancet. Publicó en Lancet las guidelines para el manejo del dolor lumbar. Son una serie de documentos que han sido revolucionarios y en los cuales se sacan toda una serie de guías que deberían seguirse de cara al manejo del dolor lumbar. En estas guías, entre lo que se especifica básicamente es que ese tipo de paciente, el paciente con lumbalgia, que es una enfermedad con mucha prevalencia, debería ser visto por un especialista. Y cuando hablamos de un especialista es un profesional que tenga en su mano las herramientas para tratar problemas de tipo musculoesquelético. Bueno, los osteópatas y los fisioterapeutas tenemos esa capacidad. Esto es así y hay mucha evidencia al respecto. El paciente con dolor lumbar no debería ser tratado con opiáceos, no debería serle planteada la intervención quirúrgica, tampoco debería serle planteada pruebas innecesarias, a no ser que hubiese una serie de signos que claramente orientasen en esa dirección, y al paciente se le tendría que ver en primera intención por el especialista, y por tanto el osteópata y o el fisioterapeuta se le tenía que plantear actividad física, cambios a nivel de sus rutinas diarias, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre esa base y teniendo en cuenta el cambio que va a haber a nivel poblacional y que está ya bien estudiado, cada vez la gente envejece más, vamos a vivir más años y cada vez va a haber más problemas de tipo musculoesquelético. Hay toda una corriente de pensamiento a nivel científico que prevé que esto va a ser un problema grave y va a hacer falta la presencia de profesionales en primera intención que estén preparados para abordar ese tipo de pacientes. Y nosotros tenemos esa capacidad. Hay evidencia de la formación del osteópata como profesional preparado para ese tipo de paciente, ¿vale? Del mismo modo que hay evidencia de que el médico no lo está. Y esto no lo digo yo, esto lo dice Lancet, y se dice a partir de estudios hechos entre médicos. El médico en atención primaria tiene dificultades para aquellos abordajes que salgan de lo que es la prescripción farmacológica o la prescripción de cirugía. Y concretamente en el campo musculoesquelético. Y el médico se siente con pocas herramientas para tratar ese tipo de pacientes. Nosotros las tenemos, sin ninguna duda. Hay evidencia de ello. Y por tanto estamos en una posición óptima para poder requerir, para poder solicitar a los diferentes gobiernos europeos el hecho de que la osteopatía sea una profesión en primera intención, porque vamos a ser más necesarios que nunca. Y por tanto, es el momento para dar ese paso hacia adelante, para solicitar esto, que es algo que merecemos sin ninguna duda, básicamente porque los pacientes lo merecen, ser tratados tan bien como sea posible, ¿vale? Y ese es el camino que estamos tomando. Luis, solo brevemente, para los que nos estén escuchando, de primera intención sería el profesional sanitario que recibe al paciente sin haber sido visto por otro. Atención primaria. Primera intención es atención primaria. Es ver al paciente sin que previamente lo haya visto ningún otro profesional. Mira,
O sea, hay, Paul Bochet es un suizo, un osteópata suizo que trabaja con el grupo de COM. Publicó hace un par de años un estudio muy interesante en el Sistema Nacional de Salud suizo. Pensar que el año pasado, en 2018, en Suiza hubo 1.700.000 consultas al osteópata. Eso significa que el 6,8% de la población fue a ver al osteópata. Y de ese estudio se extrae que lo que hicieron fue colocar al osteópata en primera intención al lado del médico, dijéramos. Y aquellos pacientes, había un triaje y aquellos pacientes que tenían condiciones musculoesqueléticas las veía directamente el osteópata. El resultado es que la satisfacción era buena y aparte de la lista de espera en el médico disminuían, con lo cual el nivel de satisfacción a nivel del médico mejoraba también. Es bueno para el sistema sanitario. Claro, claro. Podemos ayudar. Pues sí. Pablo, ¿qué se está haciendo en Innova? Con la... Sí, pues... Bueno, no a ver, sé es que si... yo creo que Gerard y Luis no me conocen, entonces, no sé, llevo poco tiempo como Háblanos docente. de esa comisión científica, de la biblioteca científica, ¿no? Sí, pues con todo este tema al final decidimos hacer, bueno, de la mano de Fanny, Ramón, una serie de profesores, hacer un comité, que es el Comité de Investigación y Desarrollo de Innova, se llama CIDI, y nada, a partir de ahí lo que queremos es, sobre todo, hacer una buena base de evidencia científica, una especie de biblioteca, digamos, para los futuros estudios que salgan de Innova o para los alumnos de último año, pero también lo que estamos comentando de supervisar las ponencias, ya que yo fui la primera promoción y por suerte, por desgracia, he conocido a todos los profesores y sé los nuevos que entran, los chequeo y conozco a todo el mundo ahí de la casa y me gusta siempre ver lo que dicen y tal. Entonces, hemos asignado una serie de tutores y cotutores y como las tres grandes referentes o keywords que hay en la base científica son más la osteopatía concraneal y estructural, alta intensidad y el tema fascial, hemos hecho 3 grandes grupos ahí, nos hemos dividido y vamos a intentar ir a por todas para que no se nos escape nada en ese aspecto. También seleccionar a cada profesor ayuda de referencias y de revistas y para que ellos ya puedan coger y que no tengan excusa de que en sus clases no tienen idea de que las cosas se están actualizando. Un poco esto, supervisar y potenciar al alumno. Y nada, llevamos un año, entonces estamos ahí peleando. Yo ahora... ¿Queréis aportarle algo, Judith? Gerard, Si me podéis ayudar. Enhorabuena y suerte. A ver, yo he participado en varias escuelas en un proceso parecido y es complicado porque las escuelas realmente lo que quieren es sacar los alumnos adelante y este tema es un esfuerzo añadido que cuesta y genera mucho esfuerzo y además, pues lo que comentábamos, ¿no? Tradicionalmente hay una falta de formación en el profesorado para tutorizar, para cotutorizar, pero es que hay que hacerlo porque es la manera y hay que hacerlo y hay que creérselo, ¿vale? Porque tenerlo como requisito para poder obtener el título, pues probablemente es un requerimiento objetivo, pero estaría muy bien que traspasara ese requerimiento y fuera realmente una voluntad genuina, ¿no? De la escuela de intentar hacer este paso, ¿no? Eso es muy... bueno, yo creo que es importante y si lo estáis desarrollando y lo estáis generando, pues enhorabuena porque es el camino sí, que hay que tomar. Me estoy generando bastantes enemigos, pero bueno. Ahí somos todos familia, ahí no hay problema. Muy bien. Esta cuarentena les he metido mucha matraca, demasiada creo yo, pero bueno, ahora ya que se levanta el encierro ya... que pasen otros a buscar información. Recuerden que hay que seducirlos, ¿no? Hay que, ya. Hay que seducirlos. Muy bueno, Gerard. Me ha gustado esa palabra, seducir. Bueno, chicos, podemos ir concluyendo, si os parece, Pablo, ¿no? yo sí os recomendaría, yo sí te recomendaría, Pablo, que igual puede ser interesante que valoréis el hecho de hablar con la SEMO, con la Sociedad Europea de Medicina Osteopática, que forma parte de la Federación de Osteópatas de España, que están iniciando un proyecto de colaboración entre las escuelas de cara a hacer estudios más grandes. Porque uno de los problemas que hay con los trabajos de final de máster y así, es que en general se plantean estudios que tienen Ns muy pequeñas y que son muy poco significativos. Quizá el hecho de unirse diferentes grupos de trabajo, diferentes escuelas en una misma línea, podría generar sinergias interesantes y que podría ser de vuestra ayuda.
Perfecto. Pues Muy sí. Próxima reunión lo tenemos en cuenta. Muy bien. Gracias. Bueno, yo quería ir haciendo una pequeña conclusión, ¿vale? La verdad es que tenía aquí una pregunta apuntada, pero creo que la habéis medio contestado ya, ¿no? Si es compatible todo esto, ¿no? Con la historia, con la filosofía, que todo el rato los osteópatas damos la vara. ¿Se te ha contestado o no, Frank? Se me ha contestado, ¿verdad? Vale, Sí. ya está. ¿Y cómo puede ayudar todo esto, la evidencia científica, al reconocimiento de la profesión? Esto Luis te lo va a decir. Porque este tema está ahí, vamos, Luis, lo tenemos ahí en la mesa casi cada día. El reconocimiento de la profesión. Sin, ¿Es sin importante la evidencia evidencia científica para ello? ¿Mm? sin evidencia científica no va a haber reconocimiento de la profesión. Así de claro. O sea, sin evidencia científica, hoy, siglo XXI, no va a haber reconocimiento de una profesión sanitaria. Es así. Es así. Sería absurdo de otro modo. Sería absurdo de otro modo. Sin evidencia científica, hoy por hoy, no va a haber un reconocimiento de la profesión. Pero también hay que decir que disponemos hoy ya de un cuerpo de evidencia más que suficiente como para poder solicitar ese reconocimiento. Y de hecho, las autoridades son conscientes de ello, y hasta aquí puedo leer. Pues yo solo añadiría una cosa, que suscribo totalmente lo que dice Luis, ¿no? Yo veo, no estoy tan metido, pero veo muy difícil que un ministerio genere una regulación de una profesión sanitaria si no hay un respaldo científico detrás de ella. Lo veo muy complicado en el siglo XXI. Pero insisto, y vuelvo un poco al principio del debate, ese no debería ser el único motivo por el que acercarnos a la evidencia científica. O sea, yo lo que detecto... Tal cual. Detecto, y eso hay estudios también al respecto, ¿no? Y lo veremos en el estudio este que estamos haciendo, que hay ese... Cuando tú preguntas a un osteópata en general, ¿debe la osteopatía acercarse a la evidencia científica? Te dicen, sí. ¿Por qué? Porque seremos reconocidos. Y dices, y ya está, porque claro, ese no es el valor de la evidencia científica, esa es una consecuencia muy importante para nuestra profesión y para nuestra situación concreta en España, pero el valor real del conocimiento científico es mejorar nuestra clínica, no el ser... y te lo diré de otra manera, el reconocimiento también llevará implícito responsabilidades, ¿vale? Y si vas por ahí por los países donde están reconocidos, muchos envidian nuestra situación de alegalidad, ¿vale? Porque precisamente se permite una práctica más laxa o dentro de este contexto de regulación inespecífica o de no regulación, bueno, tenemos mucha flexibilidad y mucha maniobrabilidad y tú puedes hacer caso a la evidencia, no hacerle caso, hacer un poco lo que te dé la gana, ¿no? Mientras no hagas daño. Entonces, creo que si hacemos un acercamiento a la evidencia es para mejorar nuestra práctica clínica y con ello vendrá luego la regulación. Pero yo pondría una cosa primero y después la otra. Muy bien, Gerard. Interesante. Bueno, ¿queréis añadir algo más para ir concluyendo? Creo que aquí hay algún invitado Deja más. solo No sé si acabar. alguien quiere... ¿Sí? Y solo una cosita más a lo que comentaba. Sí. Yo solo añadir una cosita más a lo que dijo Gerard y que tiene que ver con las escuelas. ¿Qué es primero, la regulación o la educación? Pues mira, primero es la educación. ¿Cómo? No, Se cortó. Y después la Lo primero la educación y luego la regulación, creo que dijo. Y no va a haber regulación si no hay las potentes, si no hay formación, si no hay escuelas que demuestren, si no hay, entre comillas, alumnos que tengan unas competencias equivalentes al EQF7 de Bolonia, de un nivel de máster de alguna manera, y que hay unas competencias adquiridas y que de esas escuelas y de esas formaciones salen buenos profesionales. Si no hay eso, difícilmente va a poder haber una regulación, ¿vale? Otro tema es que, por contexto, a lo mejor la regulación sea 5 minutos antes que lo de las escuelas, pero si no hay escuelas no va a haber regulación. Eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Muy bien. Bueno, tenemos invitados por ahí. No sé si alguien quiere atreverse a hacer al... Creo que Mario quiere hablar. Abrirle la...
Mario, cuéntanos. ¿Qué tal, Dígame. Mario? ¿Qué tal? Bien, no, fenomenal. Nada, agradecer a los dos ponentes y a Innova por invitar a estas mesas de diálogos que siempre son importantes, y agradecer todo el trabajo que hace Gerard, que hace Luis Miguel y bueno, y vosotros como institución académica. No, nada que añadir a todo el discurso específicamente preciso y oportuno que han dado nuestros compañeros. Muy bien. Bueno, pues un saludo, Mario. Gracias por tus palabras y bueno, ¿querías decir algo, Pablo, antes de terminar? ¿O? No, yo voy bien. A mí mi cabeza ahora va... Hay Bueno, muchos temas que hay que están rebotando y pues Eso es ahora... bueno, eso es muy bueno. lo que pasa es que yo aún soy muy visceral, no soy como Gerard, que Gerard te da un poquito de un lado, otro de otro y muy equilibrado. Bueno, no siempre he sido así. Cuando tenía Claro, pelo por era eso, como tú. por eso, estoy aprendiendo de que de estos debates no se puede hablar como hablo yo, así aún. Entonces, La edad tiene lo que... dejo rebotando y ya lo gestiono. Bueno, chicos, pues reflexionemos sobre todo esto que hemos hablado, ¿vale? Que sea para el bien de la profesión y bueno, muchas gracias por vuestro aporte. No, Y, gracias a la escuela para plantear un debate así. Yo creo que son importantes que vaya viendo. Hemos sido poquitos, pero a ver si luego lo colgáis y hace que la gente pues lo vea y que vayamos normalizando este tipo de debate, que no sea una excepción, sino que los haya. Muchas gracias a la escuela. Gracias, chicos. Gracias. Gracias, muchas gracias. Chao.